Me toca esta vez hablar desde el rincón que tanto anhelé en algún momento tener. Desde este espacio de profunda soledad en el frío Santiago que solo mira a los ojos para pedir algún favor. Pero no soy quien para juzgar, porque en el fondo todos los que alguna vez nos hemos dado una larga y tediosa vuelta para pedir algo a alguien con quien llevamos mucho tiempo sin hablar, sabemos lo incómodo que es. Santiago es más práctico y al hueso. En ausencia total de timidez, no alcanza siquiera a incomodarte. Sabe lo que quiere de ti y se lo das o te lo arrebata como sea. No todo es malo acá, en el fondo también tengo claro por qué me gusta este rincón, pero eso lo retomaremos más adelante. Me tomó largos viajes, llantos y borracheras darme cuenta que mi soledad va conmigo a todos lados, que no se queda en un terminal, que no se acaba incluso estando con mi familia, en mi casa, con mis padres y mis hermanos. La soledad es algo inherente al hombre moderno globalizado. Me aventuro sin base alguna a decir que podría tener que ver con la ausencia de un lenguaje emocional común que nos dé espacio a comunicar nuestro sentir de manera clara. Así como en el cotidiano somos encasillados como miembros de tal o cual grupo humano por compartir códigos, expresiones, costumbres o experiencias entre tantas otras cosas, pareciera ser necesario encontrar ese lugar común en el mundo de las emociones. Pero las emociones, así como los pueblos, tienen su propia historia, única e irrepetible en cada persona. Historia escrita por los triunfadores de tantas guerras que moldean a su antojo cada pasaje de lo que en los libros se cuenta. Toda vez que cada persona es un mundo y cada mundo tiene su propia historia, es prácticamente imposible que la combinatoria de n factores emocionales de dos o más sujetos nos entregue resultados idénticos. El ejercicio se vuelve todavía más complejo si no tenemos todas las herramientas para identificar lo que sentimos y cómo esto moldea nuestro actuar en consecuencia. Queda entonces, y por descarte, asumir la soledad propia así como la ajena, y limitados por nuestra propia experiencia y entendimiento, vincularnos con aquella otredad no solo desde los puntos en común, sino que aceptando la imposibilidad de comprender todo lo que en la otra persona pasa y apreciando lo que despierta su propia soledad. Eso es para un texto aparte, así que volvamos a lo nuestro. Despejado entonces un otro de la ecuación, solo habría que entender qué es aquello que determina nuestra propia soledad. Debo admitir que digo esto como si fuera fácil con el único afán de no asustarte, ya que en la práctica existen axiomas y condicionantes que en sí mismos ameritan una vida entera de estudios. La paradoja del asunto es que el entendimiento de nuestra soledad decanta en el reconocimiento de aquello que nos hace únicos, lo que en la retórica convencional del mundo moderno es lo que te transforma en alguien atractivo frente al resto. Así que bueno, si terminas descubriendo qué es lo que configura tu soledad, es probable que en términos físicos, al menos, te toque estar menos solo. Hacer historia de uno mismo no siempre es tan sencillo. Existen en el camino sesgos, trabas, prejuicios o elementos distractores varios que dificultan la tarea de escudriñar para adentro y, en nuestra calidad de individuos, entrar en conflicto con nosotros. Este trabajo implica desarmar al sujeto cartesiano del pienso luego existo para asumir una postura más caseliana, sí, de Carlos Caselli, del no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Es este primer paso que nos aterra, puesto que desarmamos la madeja de lana sin saber todavía tejer, a sabiendas de que jamás podremos volverla a su forma original. En muchos casos hay que volver al principio más de una vez, y es que al igual que en cualquier adicción o mal hábito, podemos recaer en la ignorancia de las causas de nuestra soledad. Desarmar los puntos del tejido para volver a comenzar podría ser demasiado para algunas personas, por lo que a veces, y otra vez nos enfrentamos a la paradoja, es necesario hacer este proceso acompañado. En este punto es importante comprender los límites de nuestra soledad, asumir que no hay nada de malo en contar con ayuda para entendernos a nosotros mismos, que no tenemos todas las herramientas para conseguir todas las respuestas. Como si de una tesis se tratara, es fundamental revisar cada cierto tiempo los objetivos generales y específicos de estudiar, comprender y aceptar nuestra soledad. Siguiendo la metáfora de la tesis, mucho de destrucción habrá también en el camino, particularmente autodestrucción. Aquí es donde entra en juego la autocompasión. Para que el proceso de autodestrucción sea curativo, hay que mantener en mente que no toda la vida tuvimos las herramientas para lidiar con nuestra soledad de forma efectiva y tratarnos en consecuencia.
Así como nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos y los bisabuelos de nuestros bisabuelos muy probablemente tampoco las tuvieron. Incluso más de alguno podría encontrar en este proceso que fue justamente ese el motivo por el cual fue concebido, es decir, para aliviar la soledad de alguien más. En este contexto suena bastante tentador responsabilizar al sistema político, económico y social por nuestra repulsión a la soledad, y es de hecho un camino válido por el que llevar esta reflexión. Lo conveniente que resulta la ausencia de la soledad para el sistema económico moderno tiene relación con el encasillamiento algorítmico que maximiza el rendimiento de las acciones de marketing. En tanto menos individuos somos, más eficiente es la venta de ese algo que entre comillas necesitamos para dejar de sentirnos solos, porque estar solos es, por supuesto, asociado con emociones entendidas como negativas y es muchas veces rotulado como una emoción negativa en sí. Decimos me siento solo y asumimos de manera inmediata que esto es algo malo. Es por esto que también podemos leer la soledad como un acto de rebeldía, una forma de ir contra el sistema o lisa y llanamente una forma de supervivencia económica y mediática. Mientras más solo estoy, menos recursos necesito y menos bombardeo de necesidades ficticias recibo. Más allá de cómo aborde cada quien la soledad, a mi modo de ver todos estamos solos. Sí, es probable que mientras más aprendemos a conectarnos y a criterio de cada uno queda interpretar si esto es positivo o negativo, más acompañados nos sintamos. Pero siempre existirá aquella fracción dentro de cada quien tan incomprensible como impenetrable, esa que nos da el carácter de individuos. Al comienzo mencioné que retomaría el por qué me gusta Santiago y dicho todo lo anterior, se me hace un excelente ecualizador de soledad. Al estar tan absurdamente plagada de gente, esta ciudad permite pensar la soledad sin llevar al extremo el concepto mismo. Puedes reconciliarte con el concepto de soledad estando a la vez rodeado de gente querida, sentarte en un parque solo a pensar la soledad mientras todo pasa alrededor, o bien simplemente no pensar en la soledad y vivir tu vida pensando que no existe. Santiago, desde su privilegio, frialdad y dureza, me ha permitido sin pensarlo una gama de alternativas y herramientas para afrontar o eludir, como mejor me parezca, el ruido más grande de mis días presentes. La razonante idea de que todos estamos solos.